Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un material, la verdad, bastante particular. Son extractos de La voz del ver. Es el sexto libro de Jacobo Grinberg Silverbaum, este neurofisiólogo, psicólogo, sobre su serie Los chamanes de México. Este libro, bueno, es parte de un proyecto más grande que arrancó por ahí de 1976. Tuvo apoyo de CONACYT, de la UNAM, instituciones importantes en México. La idea era investigar y rescatar lo que Grinberg llamó la psicología autóctona mexicana. Y el concepto central, hoy, el que le da título al libro, es la voz del ver. A ver, ¿qué es esto? Según Grinberg, y bueno, los chamanes con los que él trabajó, es como una especie de conciencia. Una conciencia que te explica lo que estás viendo o sintiendo en esos estados de visión, estados expandidos. Como si la sabiduría misma te hablara, ¿no? Entonces, hoy queremos entender bien qué es eso de la voz del ver, cómo se conecta con los niveles del chamanismo, con la conciencia, la realidad, todo desde la óptica de Grinberg. Vamos a tratar de desmenuzarlo. Exacto. Y Greenberg propone que esta voz no es algo externo, digamos. Brota del contacto con el ser, así lo llama él, una base, una plataforma fundamental de la conciencia. O sea, no es solo como oír una voz, es entender a fondo la experiencia desde adentro. Y aquí es donde se pone interesante, porque Greenberg intenta, bueno, tender un puente. Un puente entre estas experiencias, que muchas veces se tildan de místicas, ¿no?, y su marco teórico, la teoría sintérgica. Él buscaba hasta correlatos psicofisiológicos. Así que vamos a ver cómo usa esa teoría para explicar fenómenos, pues, bastante extraordinarios. Perfecto. Empecemos por cómo estructura Grinberg este camino del conocimiento chamánico. Habla de niveles. Él mismo dice, ojo, no es una escalera fija, es más bien una guía. Describe 5 etapas generales. Abajo, nivel B, el aprendiz, el que recién empieza. Luego, nivel 4, el curandero o médico tradicional. Este se especializa, ¿viste? El huesero, el hierbero, esas cosas. Más arriba, nivel 3, el psicólogo autóctono. Este ya es un terapeuta más completo, maneja varias técnicas, ayuda a la comunidad. Grinberg da ejemplos, Doña Pragedis, Don Florencio. Pero dice que todavía no tienen control sobre, digamos, la materia o el espacio-tiempo. Después viene el nivel 2, el chamán como tal. Un maestro ya con más dominio mental, que puede modificar algunas condiciones del espacio-tiempo. Un curandero experto, menciona a don Lucio, a doña Josefina. Y en la cima, el nivel 1, el chamán nahual, el maestro de maestros, control sobre mente, materia, creador de linajes. Figuras como doña Pachita, don Panchito y, claro, don Juan Matus. Sí, y es importante entender que esto no es solo juntar técnicas. Greenberg lo ve más como un eje de unificación de la conciencia. Se avanza, según él, transformando la identificación del yo. O sea, lo que para un nivel es yo, mi cuerpo, mis ideas, mis emociones, para el nivel siguiente se vuelve contenido, algo que observas desde una conciencia más amplia. El chamán nahual sería la culminación. Alguien que ya no se identifica con nada en particular, sino que está, digamos, en esa conciencia testigo, en el observador. Y acá es donde la cosa se pone, bueno, realmente increíble. Porque Grinberg dice que al avanzar en esta unificación se activan funciones complejas, capacidades que suenan a ciencia ficción casi. Menciona varias, veamos algunas y cómo intenta explicarlas. Con su actividad, genera un campo neuronal, un campo de energía e información. Este campo individual interactúa todo el tiempo con la estructura del espacio, que él llama campo cuántico. De esa interacción surge un patrón de interferencia, complejísimo, y la suma de todos los campos neuronales y sus interferencias crea una red global, el hipercampo. Esa sería la matriz donde está toda la conciencia y toda la experiencia potencial. Ahora, ¿por qué no lo experimentamos todo? Greenberg habla del factor de direccionalidad. Imagínalo como un foco, ¿sí? Un foco de la conciencia que selecciona y organiza una parte de esa información del hipercampo. Y eso crea nuestra realidad normal, la de todos los días. La educación, la cultura, como que fijan ese foco. Los chamanes, según Greenberg, aprenderían a mover ese factor de direccionalidad. Y así acceden a otras realidades que están ahí, en el hipercampo. Entendido el marco, más o menos. No es sencillo, ¿eh? Pero entonces, ¿cómo aplica esto a esas funciones tan raras?
Empecemos con la sincronicidad. Esas coincidencias que parecen tener significado, pero no causa clara. Bueno, para la teoría sintérgica, la sincronicidad no es casualidad. Sería una manifestación de que el hipercampo está todo interconectado. Cuando la conciencia de alguien se unifica más, se vuelve más coherente. Greenberg usa la palabra sintergia, que es clave. Une coherencia e información. Esa persona se acerca a esa estructura base y empieza a percibir esas conexiones ocultas, esas relaciones entre eventos. Entiendo. O sea, más coherencia interna te permite ver la coherencia externa del universo, ¿algo así? Siguiendo esa lógica, ¿qué pasa con la comunicación directa? Eso de saber lo que otro piensa o siente sin hablar. Greenberg cuenta casos, como Don Rach Pech usando el fuego para hablar con Don Panchito a distancia. La explicación que da es una decodificación directa de información en el hipercampo, como si los pensamientos o los estados emocionales estuvieran grabados en esa matriz que compartimos. Y sugiere que esto es más fácil si los cerebros de las personas tienen patrones de coherencia parecidos, especialmente entre hemisferios. Cuanto más unificada tu conciencia, más sintergia tienes, mejor puedes leer o transmitir en ese campo. Fascinante. Pero vamos a algo todavía más desconcertante. La predicción del futuro. El caso de Don Panchito, que miraba las estrellas y después soñaba lo que iba a pasar. ¿Cómo entra eso en el modelo sintérgico? Greenberg explora varias opciones teóricas. Una es que el chamán logre expandir la duración del presente. O sea, que su ahora abarque eventos que para nosotros todavía no pasaron. Otra idea que toma de Ouspensky es acceder a dimensiones superiores donde el tiempo no es lineal. Y dentro de su teoría propone la interacción con orbitales de la conciencia. Serían como bandas de realidad ya existentes, pero con mayor sinentergia. Recordá, sinentergia es coherencia más información. Si el chamán alcanza una sinentergia muy alta, podría acceder a estos orbitales donde el futuro ya está, digamos, dibujado o es perceptible. Vale, la sintergia parece ser como la llave maestra para muchas de estas cosas. Eso me lleva a preguntar por la transferencia de estado interpersonal. Pienso en Don Juan Matus, que con un golpe cambiaba la percepción de Castañeda, o Ramakrishna tocando a Vivekananda y provocándole una experiencia mística. La explicación sintérgica apunta a que se transfiere, literalmente, el patrón de coherencia cerebral. El chamán, que opera desde una alta coherencia, una alta sintergia, actúa como un atractor. Puede modificar el estado del otro. ¿Cómo? Pues influyendo en cómo el campo neuronal del discípulo interactúa con el campo cuántico, o quizá moviendo directamente su factor de direccionalidad. Es como si la calidad de conciencia del chamán contagiara o reorganizara la del otro. Perdona que te interrumpa ahí, pero eso implica que la coherencia, según Greenberg, es casi como algo energético, contagioso. En cierto modo, sí. La coherencia de un sistema puede influir en la de otro cercano, sobre todo si uno tiene una sintergia mucho más alta. Esa es la base teórica que él propone para explicar estas transferencias, sí. Es increíble. Y esto nos lleva a lo que quizás más choca con nuestra visión del mundo. Materialización, dematerialización, transportación. Lo de Pachita materializando órganos o moviendo cosas es central en el trabajo de Greenberg. Ajá. Aquí la teoría sintérgica ya postula un control sobre la matriz misma del campo cuántico. Un control que se ejerce a través de un campo neuronal súper coherente. La materialización sería disminuir la sintergia, la frecuencia vibratoria, digamos, de un punto del espacio, haciendo que la energía se condense en materia. Y la dematerialización o la levitación sería lo contrario, aumentar la sintergia para que el objeto pierda densidad, se disuelva en el campo. Greenberg sugiere que al principio tal vez se necesite una visualización perfecta, pero en niveles muy altos, como los que le atribuía a Pachita, bastaría la pura intención. Eso indicaría una fusión casi total entre la conciencia individual y el hipercampo. Paremos un segundo acá, porque la idea de que la mente afecte la materia a este nivel es simplemente brutal. Desafía casi toda nuestra física cotidiana. Totalmente. Es el punto más radical de la teoría, sí. Donde esa interacción entre conciencia y campo cuántico
permitiría cambiar la estructura misma de la realidad física. Y un último ejemplo de estas funciones, la visión extraocular, ver sin usar los ojos. Y Greenberg estudió gente como Adita Campos, ciega, pero que aprendió a ver al leer. O la misma Pachita viendo dentro del cuerpo de los pacientes. La explicación sigue la misma línea. Sería decodificar directamente el patrón de interferencia campo neuronal, campo cuántico. Ahí está la información visual, pero sin pasar por la retina. La información está en el hipercampo, y una conciencia entrenada podría accederla directamente. Greenberg hasta sugiere que los cristales de cuarzo que usaban algunos chamanes mayas podrían funcionar como amplificadores o moduladores de la coherencia del campo neuronal, facilitando esta capacidad. Bien. Hemos visto este abanico de capacidades asombrosas y el intento de Greenberg de explicarlas con su teoría sintérgica. Volvamos al inicio. La voz del ver. ¿Cómo se conecta esta voz con toda esta trama de campos, sintergia, funciones complejas? La voz del ver es básicamente la conciencia lúcida que acompaña y explica estos procesos. Procesos de unificación y de lo que Greenberg llama algoritmización. Esta palabra es un poco técnica, pero se refiere a la capacidad de la mente de procesar y sintetizar muchísima información compleja de forma eficiente, significativa. Esa voz surge, según Greenberg, desde el observador, la conciencia testigo, pura, la que no se identifica con lo que pasa, pensamientos, cuerpo, emociones. Para que aparezca la voz del ver, dice él, hay que contactar con el ser, el estado más puro del yo, de máxima coherencia de equilibrio. Desde ese silencio, desde esa unidad, la voz puede hablar y darte comprensión sobre cómo funciona la percepción, la realidad. También menciona la voz del ser, que sería específicamente la conciencia directa de estar en ese estado fundamental. Y para cultivar ese observador, Greenberg habla de la meditación autoalusiva. ¿Puedes explicarnos un poco qué es eso? Sí, consiste en observar. Observar de forma ecuánime, sostenida, todo lo que compone tu experiencia ahora mismo. Pensamientos, sensaciones, emociones, lo que ves, lo que oyes. Todo. Lo observas sin juzgar. Y, muy importante, sin identificarte. La idea es ir como despegando tu identidad de cada capa, cuerpo, mente, emoción, para que se vuelva objeto de observación para la siguiente capa de conciencia. Así fortaleces al observador neutro y te acercas a la conciencia de unidad. Es casi imposible no pensar en don Juan Matus, ¿no? Lo que contó Carlos Castaneda. Greenberg mismo hace la comparación y las similitudes son bastante notorias. Por ejemplo, las emanaciones de don Juan y los campos de Greenberg, el neuronal y el cuántico, ambos parecen hablar de energías, internas y externas, que interactúan y crean la realidad. O el famoso punto de encaje de don Juan, que fija cómo percibimos, y el factor de direccionalidad de Greenberg. Los dos describen un mecanismo que alinea o enfoca esas energías y determina qué realidad vemos. Y ambos dicen que la sociedad lo fija, y el camino del chamán es aprender a moverlo. La meta de alcanzar la conciencia de ser también parece clave en los dos sistemas. Incluso cómo clasifican la realidad. Lo conocido, lo desconocido, lo incognoscible de don Juan se parece a los orbitales permitidos, posibles y prohibidos que postula Greenberg. Los paralelos son muy sugerentes, sí, y Greenberg los analiza. Pero también marca diferencias. Por ejemplo, él sugiere que el punto de encaje quizás opera dentro de un orbital de conciencia, de una banda de realidad, mientras que el factor de direccionalidad, al ser una extensión del observador, del ser, podría moverse entre diferentes orbitales. También hay discusiones sobre de dónde viene la conciencia. ¿Es algo inherente a las emanaciones o al águila en Castaneda? ¿O surge de la interacción campo-observador, como decía Greenberg al principio? Aunque parece que sus ideas sobre esto también evolucionaron. Claro, las similitudes son fuertes, pero ¿no hay un riesgo de forzar un poco la comparación entre sistemas tan complejos con orígenes diferentes? ¿O será que ambos describen lo mismo pero con otras palabras? Es una excelente pregunta y queda abierta. Greenberg parecía creer más en la segunda opción, que distintas tradiciones chamánicas, con sus lenguajes y metáforas, estaban de hecho describiendo y accediendo a las mismas estructuras de la conciencia y la realidad. Su teoría sintérgica fue un intento de dar un lenguaje unificador, quizás más cercano a la ciencia, para todo esto. Entonces,
resumiendo un poco todo esto, ¿cuál dirías que es el poder esencial de la mente chamánica, según Greenberg? Yo diría que fundamentalmente es la capacidad de alcanzar estados de muy alta coherencia interna, de unificación, o sea, alta sinergiaria. Ese estado permite que el campo neuronal individual interactúe más profundamente con el hipercampo, con el campo cuántico. Y no solo para percibir información de formas raras, sino potencialmente para influir o modificar esa realidad compartida. El chamán, visto así, se vuelve un algoritmizador de la experiencia. Alguien capaz de procesar y dar sentido a niveles muy profundos de la realidad, e incluso de influir en la conciencia colectiva o, en casos límite, en la materia. Porque para Greenberg, mente y materia salen del mismo lugar, de esa interacción fundamental. Y conectando con eso de las tradiciones que comparten saberes, Greenberg lanza una idea final muy interesante. La banda chamánica. ¿Qué es eso? Es una hipótesis fascinante para explicar por qué chamanes de lugares y tradiciones muy distintas a veces se parecen tanto. Él postula que podría existir un orbital de la conciencia específico, como un campo de información o energía creado y sostenido por la actividad de chamanes a lo largo del tiempo. Esta banda chamánica tendría un estado de conciencia particular y un cuerpo de conocimiento al que se puede acceder. Explicaría por qué chamanes que usan técnicas distintas, pulsar, leer el fuego, soñar, usar cristales, describen estados internos muy similares, éxtasis, conexión con el ser, y acceden a conocimientos prácticos parecidos. Para sintonizar con esta banda, necesitarías alcanzar el nivel de sinergia adecuado, la coherencia interna necesaria. Bueno, hemos recorrido un territorio, la verdad, denso y muy provocador con Jacobo Greenberg. Desde los niveles del camino chamánico, pasando por poderes que, desafían la imaginación, hasta una teoría súper audaz que busca unir conciencia, cerebro y la física del espacio-tiempo. Sí, la propuesta central de Greenberg, basada en sus investigaciones y la teoría sintérgica, nos deja con una idea fuerte. La conciencia quizá no es solo un producto secundario del cerebro, un espectador pasivo. Podría ser un participante activo conectado a una realidad mucho más grande, el hipercampo. Y nuestro potencial para explorar y afectar esa realidad sería, mucho mayor de lo que creemos. La voz del ver sería esa guía interna, esa sabiduría que aparece cuando logramos conectar con lo más profundo de nuestro ser, con esa unidad que está debajo de todo. Sin duda, hay mucho aquí para pensar, para la reflexión personal. El trabajo de Greenberg te invita a cuestionar tus propios límites, lo que das por sentado sobre qué es real. Nos deja pensando en nuestra propia experiencia. Y quizás una pregunta final para quienes nos escuchan, inspirada en todo esto. Si la realidad que vivimos depende de dónde ponemos el foco de nuestra conciencia, llámese factor de direccionalidad o punto de encaje, ¿qué otras realidades, qué otras formas de ser, de experimentar, podrían estar ahí nomás, al alcance, si aprendiéramos a mover ese foco aunque sea un poquito? ¿Qué potenciales desconocidos duermen dentro de nuestra propia conciencia, esperando que los despertemos?